todo el contenido resumido del volumen 17 de Ankoku Kishi Monogatari, o la historia del Caballero Oscuro. La trama se empezaría con Ryuki sobre su personaje y con él una perspectiva más amplia en Nargol. Aunque terminaba siendo un volumen y arco de transición para el volumen 18. Inicia con una precuela de Kuna con Ryuki diciéndole que sería mejor que fuera útil, si no lo desecharía y lo reemplazaría, esto sucediendo mientras Kuroki se encontraba en el continente occidental, el arco principal del volumen 16. Después pasó que Kuroki le daba el informe a Modes de los sucesos del continente occidental, mientras Diadona aún se encuentra sigue con su disque paz, y para demostrarlo le entregó el Calix del caos a Modes, pero aun con eso Kuroki ha desconfiado y los demás también, pero siendo Modes alguien que aún dudas también piensa que de verdad Diadona busca la paz entre ellos. Y se menciona que los 4 tesoros supremos representa la supremacía real en el mundo, siendo como un simbolismo a quien o quienes dominan el mundo. Puesto a que Diadona se lo dio a Modes, el que tenía es como si reconociera a Modes como el soberano del mundo, contraste a su creencia de que ella era la sucesora de Nargol. Por lo que les parecía extraño, Kuroki sintió que en su interior la llama verdadera se agitaba por el Calix del caos. Y se da nuevamente la explicación sobre el mar Nanu, que parte de ella fue quemada para crear al mundo y lo que quedó fue sellado en el Calix. Lugas menciona que Nargol lo usaría para crear el mundo después de haberlo destruido. Y al final Modes, debido a que no tiene pensado destruir el mundo, lo pondrá en el altar que Nargol. Luego, en el punto de vista de Diadona, en una habitación que le fue dada, habla con su subordinada Votis, que en verdad debido a que no puede usar el tesoro pues se lo da a Modes. Para eso fue algo dicho por Nanu, que fue el de la idea, ya que requería estar al contacto de quien desea más destruir el mundo, quien era la fallecida Nargol, y por eso tendría que estar cerca de Modes, ya que fue quien tiene el poder de destruir el mundo, y como en el pasado el dios de la muerte Sarvix recolectó fragmentos del alma de Nargol, quien los acumulaba en el orbe del alma que poseía, y como recipiente usaría a Modgar, pero habiendo fracasado, se rindió y esto lo usaría Diadona a su favor, debido a que el orbe del alma ya se encontraba con Modes. Finalmente Kuroki ve a su hijo Ryuki después de un tiempo. Antes de irse al continente occidental lo entrenó, y en la actualidad hizo lo mismo, dándose cuenta que mejoró su dominio con la espada en su ausencia, y fue debido a Kuna quien le exigía demasiado. De hecho lo hacía hacer lo mismo que hacía Kuroki en su entrenamiento, pero era algo en lo que podía morir en cualquier error, debido a que era demasiado para un niño. Ryuki le alegra cuando Kuroki lo elogia, ya que Kuna era full entrenamiento y nada de cariño maternal. En parte Kuna quería que Ryuki no se malcriara debido a que las sexys elfas lo tratan como príncipe. Y esto también convence a Kuroki que su vida sexual lo iba a descarriar. En la sala de entrenamiento también se encontraba Polen, quien se emociona por Ryuki cuando Kuroki lo elogia, y Ryuki responde con un saludo cortés, teniendo modales desde pequeño. Las elfas y hombres osos también están, quienes disputando siempre sobre la crianza de Ryuki, pero con Polen allí están quietas. Puchina también está allí o está feliz por Ryuki también. Y Polen conoce mejor el sentimiento de Ryuki, ya que la única vez que se puede sentir como niño es con su padre, igual que ella con Modes, quien además es el único en el palacio que pueden con la fuerza de Polen. Y aunque Ryuki no tenga esa sobrefuerza, igual el sentimiento es el mismo. Y después Diadona piensa en cómo crear una cortina de humo para despistar a quienes custodian el altar y hacer su movimiento, y se lo deja a Votis para crear una apertura. En lo descriptivo de la ambientación de Nargol se describe que la noche es eterna, se divide en 5 regiones: central, occidental, sur, oriental y norte. El palacio del rey demonio se ubica en el oeste del área central. Cerca hay un lago y un hermoso bosque administrado por los elfos oscuros que sirve como jardín del palacio. En la parte central del país se encuentra una región montañosa incluyendo el enorme monte Tutora, donde trolls, hombres cabras negra, hombre osos y otros viven vidas pacíficas. La parte occidental es una vasta llanura, habitada por muchos orcos y goblins formados por su propio país, y dentro del control del rey demonio, se crían caballos mágicos y ovejas negras.
Y en la parte occidental adyacentes al continente central, donde viven los humanos, está en reconstrucción después de la batalla con el héroe. En el sur está el vasto bosque oscuro, habitado por insectos gigantes y se considera una región oculta de Nargol por las pocas razas humanoides allí. La parte oriental está cubierta de pantanos, donde viven hombres lagartos y hombres ranas. Y donde vive el Karg, la madre de las brujas. El norte es una montaña fría con montañas y bosques habitada por orcos y hombres osos resistentes al frío, y las montañas viven el rey dragón oscuro Azabache y sus seguidores Dragoneuts. Y con ahora se encontraba Kuroki junto a Kuna y Ryuki montados en el dragón demonio Glorious. La razón es que Ryuki desde su nacimiento había permanecido en la palacio del rey demonio, por lo que no ha salido, y ahora Kuroki quiere llevarlo para que se divierta, pero por más que lo pensaba no sabía de un lugar turístico en Nargol, y a pesar de vivir allí, él no ha estado en todos los lugares y Kuna sugiere preguntar a quienes lo siguen, y es un barco vacío que pertenece a Polen, y estando allí Kuroki le pregunta. Polen aceptó decirlo, pero en el momento no dijo nada y le salió preguntando a Kuna. Acuerdo que todos casi se desplomen. Y después de tanto discutir entre todos los presentes, se llegó a la conclusión de que irían a un lugar de alimentos, específicamente donde había miel, y todos discutiendo en dónde la encontrarían. Kuna les dice que ella sabe, ya que ella ya había recolectado antes cuando anteriormente Kuna y Kuroki hicieron dulce. Y en medio del camino se encontraron con troles que se menciona son descendientes de la diosa de la montaña Torora, y según el mito los trolls nacieron de partes de su cuerpo cuando se rompieron. Y el agua que fluye en la montaña forman ríos que nutren los bosques del sur. Al llegar a la colmena y después que Kuna controlará a las abejas hostiles del camino, obtuvieron miel y consiguiente hicieron un picnic, donde Kuna le daba de comer a Kuroki y viceversa, además de que Melissa, la princesa elfa, le daba miel a Ryuki, quien seductoramente le propuso a Ryuki que al crecer tomarían hidromiel, una bebida que aumente el apetito sexual. Kuna también le dijo a Kuroki que al regresar tomarían hidromiel con una sonrisa seductora, más atractiva que el de las demás elfas oscuras. Mientras comen, la guardia real liderada por Gilberus llega a informarles que algo sucedió, y así terminan regresando a Nargol. Y con ello finalizando el tour familiar. Al regresar a palacio, se habla de una fuga en la prisión Atakar, un lugar que alberga presos con delitos menores y otros con delitos graves suficiente para ser ejecutados, y por cierto Altlanaqua también estaba allí, la que Kuroki capturó en el pasado. Y allí en los presentes también está Uigur, el director de la prisión perteneciente a la clase de demonios denominados Krampus, y este está informando más sobre el tema de la fuga, poniendo al tanto que la fuga fue lograda porque falsificaron una carta de Polen, y no viendo inconvenientes dejaron pasar a quien lo hizo y liberó un veneno que y con él dio la oportunidad de los presos a fugarse, y el causante fue encarcelado siendo Urahira una subordinada de Puchina. Y tal parece lo hizo para salvar al hermano de Puchina, ya que la mayoría de los hombres osos lo ven como su verdadero líder. Y al final Kuroki y Ranfeld son los que principalmente van a movilizarse para moverse, ya que están escasos de guerreros debido al enfrentamiento con el héroe en el pasado. Y Kuna también quiere que Ryuki enfrente a los fugitivos. Así después de militarizan Ranfeld, Gilberus, Murenas y los 8 generales demonios, quienes se dividirán comandando a subordinados a ellos. Y pues claro, Kuroki también siendo el comandante en jefe, pero como no es alguien capaz de comandar, solo está de acuerdo a la estrategia de Ranfeld y los demás. Kuna y Ryuki están al lado de Kuroki. Kuna casualmente le pregunta a Ranfeld si de los fugitivos hay alguien que le sea muy difícil. Con una pregunta insinuando que no podrían con algunos, Kuroki está preocupado por sus palabras. Pero Ranfeld lo acepta que si es su excelencia los capturaría fácilmente, pero aún así para los demás pueden tener dificultades. Y Kuna, queriendo que Ryuki pelee también, lo hará luchar y Ryuki le sigue su orden, y Ranfeld preocupado ya que es alguien que tiene una jerarquía de príncipe siendo hijo de Kuroki, pero aún le revela ya que lo quiere saber. Así que le dice que los más formidables son el demonio sin rostro, Saucis el ángel rojo de la muerte, Rey Bestia Gazaf y la diosa Altlanaqua. Luego Ranfeld llega a integrar al personal al líder que seguirán.
Ya organizado en lado de Kuroki está la elfa oscura y princesa Shali, el general Gona, la general Puchina y la princesa elfa oscura Melissa. Tienen un altercado con un troll que unos fugitivos despertaron mientras se escondían y fue resuelto por Shali, quien posee un gran dominio en los espíritus y se destaca que los que acompañan a Kuroki y su familia no se llevan bien entre ya que se burlan entre ellos así que no se llevan bien. Ahí por ciento aún siendo Kuroki el comandante en jefe era Kuna quien los demás pedían opinión ya que se le da mejor en ese estilo. Y llegan a las montañas de cristal negro que forman parte de la cordillera central donde los minerales allí aumentan el poder, aunque es inútil para alguien tan poderoso como Kuroki. Y allí sobrevolaban montados en Glorious, mientras minerales en forma humanoide se notan hostiles. Kuna lanza a Ryuki para que se encargue y Kuroki se preocupa pero Ryuki logra neutralizarlos y expectante a que su padre lo elogie, se pone ansioso hasta que Kuroki lo felicita. Y ya no teniendo tanta suerte con los fugitivos, regresan al punto de encuentro con los demás, donde Hilbrus hace la sugerencia a su excelencia, así es como los habitantes de Nargol se dirigen a Kuroki. Y Hilbrus sugiere ver a Elcart así todos estando de acuerdo. Ya en el pantano donde vive Elcart, lugar lleno de miasma debido a una maldición de la diosa madre Nargol. Pero irónicamente las plantas allí eran medicinales. Aparte de Kuroki y Ryuki otras mujeres fueron al pantano como Kuna, Hilbrus, Melissa y Shari quienes fueron discípulos de Elcart. Incluso Polen. Elcart reció saber de la visita de Kuroki y los demás que mandó a Basilisa la princesa rana para darles la bienvenida. Esta chica no más nota a Ryuki que se transforma en una hermosa chica. Y esto enoja a Charlie y a Melissa por sus acciones. Y para calmarlas Basilisa, sacó una pequeña olla que contiene aceite de sapo especial, que sirven para fines estéticos pero que su uso principal es para curar heridas. Y con él presente ambas elfas oscuras se apaciguaron y la agarraron. Kuna también aunque dice que no la necesita. Hilbrus ríe irónicamente. Y ya en presencia con Elcart Ryuki se asusta y corre atrás de Kuroki y Elcart se ríe. Kuroki le pregunta cómo sabe que iban a venir y ella dice que sería raro no saber cuando una gran dragón se acercaba. Y menciona al final que busquen a un traidor. Kuna quiere torturar al traidor y Melissa la acompañará a Kuroki. Pensó que es malo para la educación de Ryuki, pero tranquilamente bebe el té que están tomando en la casa de Elcart, por lo que Kuroki se pregunta si es normal en ese mundo. Ya reuniéndose con todos hablan de quién puede ser el traidor y del por qué los fugitivos aún se mantienen escondidos, y Kuna resalta que estarían temiendo a Kuroki y Ranfel. Hilbrus y Murenas asienten y no fue por halago, sino porque es una realidad. Y Ranfeld al preguntarle a Puchina, ella confiesa fácilmente que sí en sus subordinados hay quienes prefieren a su hermano como líder. Puchina teme a él. La admirada severa de Ranfeld contraste a cuando es Kuroki, y no se debe a menosprecio solo que Ranfeld sí lo hace con severidad. En el campamento oso, Kuna usa magia para obligar al hombre oso que está a cargo del campamento, además que tiene la idea de hacer pelear a Ryuki con Gazaf. Algo destacado allí es que Kuna afirma que Polen es más fuerte que ella. Y pasando al lado suroeste del centro de Nargol en el límite de las zonas montañosas, pantanos y bosques profundos se encuentra una fortaleza donde se encuentran los fugitivos más formidables. Atlanaqua estaba aburrida y estaba con sin rostro quienes llama Belid, pero pocos se dirigen a él así. Él le menciona que los han localizado y están preparados. Por lo que están tranquilos reuniéndose con los demás. Está Suasis, el hijo de Murenas quien parece gustarles los hombres por lo que mira a Atlanaqua con desprecio. Gazaf el hombre oso, permanece tranquilo. Y mientras Atlanaqua al igual que los otros también piensan que ya que sin duda Modes no intervendrá y solo Ranfeld los perseguirá, quien es al que ven más peligroso. Atlanaqua también lo pensaba aunque solo si el caballero oscuro que la derrota en el pasado no viniera. Y esto se lo hace saber a los demás y para verificarlo hicieron un ciérralo mágico para mostrar a los que los persiguen, pero como quienes tomaran las imágenes solo se enfocaron en Kuna y en lugares como sus piernas y allí también viéndose Ryuki, los espectadores se excitaron por Kuna y Suasis como Atlanaqua con Ryuki.
llegando Kuroki y los demás afirmando a la cercanía del castillo construido por hombres osos donde se encuentran los fugitivos. Tal parece que se investigó el lugar, pero fue un hombre oso quien dio el informe, falso por supuesto, así que los demás querían se castigará a Puchina, incluso ella misma lo cree porque sus subordinados fueron los responsables, y solo Kuna se atreve a decir lo que piensa a Polen aun si ella lo podría pasar por alto. Al decirlo Kuna a ella le hace caso, así que propone dejarla sin comer por un día. Esto hace que Puchina lo crea el fin del mundo, es lo que Kuroki cree que para ella lo sería. En fin, que Ranfeld habla que el castigo se decidirá al regresar al palacio del rey demonio. Y se pone en discusión qué hacer. Kuroki quería hacerlo de lo más pacífico, mientras que Kuna solo quería masacrarlos, y al preguntarle Ryuki él responde que está de acuerdo con su padre. Kuna menciona que si se parece a Kuroki, por eso no lo regañaría como Ryuki creía. Y en una imagen mágica aparece Faceles o sin rostro, invitándolo a entrar tranquilamente, esto porque tenía confianza en derrotarlos. Kuroki quería entrar primero, pero como Hilberus y Ranfeld querían que fueran otros primero, que para eso están allí, y Kuna también lo cree, por lo que mandan un grupo primero. Aunque Kuroki insiste en ir primero, Kuna termina dando a conocer que para eso están sus generales como subordinados para hacer inspecciones. Y así se decide, y las elfas oscuras preparan como un picnic en los que Kuroki y los demás se quedan mientras esperan. Y de los que entraron solo salieron unos pocos como llenos elfos oscuros, donde informan que muchos fueron destrozados de inmediato sin saber cómo. Así que ahora Kuroki decide intervenir y Kuna lo acepta, pero no sin antes decir que primero Ranfeld y Hilberus entren primero, y Hilberus está de acuerdo diciendo que así sería bueno para llamar la atención. Y así luego Kuroki entrar después de ellos. Y Ranfeld y Hilberus le preguntan a Kuroki en qué entradas tomar, decidiendo que vayan en diferentes entradas para que luego entrar él en la entrada principal. Y así ellos obedecen, y en el lado de Hilberus sus subordinadas Damon la siguen el general Cabeza de Cabra Berned, y Orcos, quienes se terminan lanzando de primero después de Hilberus, diciendo que se adelanten, pero ellos terminaron encaprichados en que los que mejor empeño hacían, tendrían la ropa interior de Hilberus y sus hermosas subordinadas. Esto no contento a Hilberus y a las demás, que intentaron detenerlos ya que ellas nunca aceptaron eso. Y segundo, después de eso, los que se adelantaron también quedaron destrozados. Y si se revela a Tlanakua, quien por petición de Faceles quedó en ellas mientras los demás se ocupaban de otras zonas, y a Tlanakua aún temía encontrarse con Kuroki, que dejó la idea de huir al saber que un grupo quedó en la entrada para los que intentarán escapar. En el lado de Ranfeld lo acompañan el general Felton, un demonio Kale, un demonio calvo con cuernos y alas. Y el general Librum, un hombre dragón, y ellos entraron en un pasadizo secreto en un pantano. Al entrar se encuentran con Faceles y otros prisioneros. Al pasar el tiempo del que Kuna decidiría, Kuroki y los demás entran, y allí el general Gona quería adelantarse, cuando Kuroki se dio cuenta de un hilo que quemó con sus llamas oscuras, y así todos pensando en que podrían haber más trampas, pero Gazaf habla que no habían más. Él parece aceptar su destino de morir. Kuroki lo siente además con el Esturajira, quien causó la fuga, alegando que el castigo era demasiado para lo que merecía Gazaf, y Kuroki piensa que debido a que la legislación penal no está establecida, es la razón. Pero aún así Puchina, aunque es el hermano de Gazaf, sabe que esto es ir en contra del rey demonio, por lo que no hay excusas y al final es Gona, Shali y Puchina quienes van a enfrentarlo primero. Pero Gona y Puchina discuten y en eso Gazaf ataca con una garras voladora, pero solo Puchina es derrotada y Gona es más resistente, por lo que lucha contra él y Gazaf usa una explosión mágica que sorprende a Kuroki y los demás, puesto a que los hombres osos es muy raro que puedan usar magia, además que no es tan fuerte. Y al luchar en un combate de fuerza, Gazaf abruma a Gona, mientras que a Charlie, que quiso ayudar, fue neutralizada con un rugido de terror, y como a ella otros que acompañan a Kuroki también fueron afectados. Y Gazaf termina devolviendo al derrotado Gona.
Y cuando Kuroki quiere intervenir, su capa es sagrada por Ryuki que quiere pelear. Kuroki se preocupa, pero después de que Kuna estuviera de acuerdo y ver la determinación de su hijo, que además no pareció afectarle la onda de miedo de Gazaf, pues lo permite solo interviniendo si se pone en peligro. Gazaf se enojó cuando vio que un niño iba a pelear con él, pero en eso Ryuki usa rugido de dragón que deja inmóvil y con miedo a los que estaban con Gazaf. Y así Ryuki propone que si lo derrota, será su subordinado y Gazaf lo acepta y solo diciendo que si él gana solo deje libre a los que estaban con él, y Ryuki solo responde que lo hará si se lo permiten, pero que no hay nada seguro, y así empieza su combate. Ryuki evita las garras voladoras de Gazaf y neutraliza 7 bolas de fuego que lanza Gazaf con 7 balas oscuras. Cuando Gazaf usa una explosión, Ryuki inmediatamente en defensa pone una pared de llamas oscuras y para luego lanzándose con su espada hiriendo el brazo de Gazaf, y la razón del que no lo cortara es que Gazaf se fortaleció con un brazo de hierro. Con eso Kuroki está hablando analizando el combate de su hijo, por lo que refleja la alta experiencia de Kuroki en las batallas. Y siguiendo el combate, Gazaf, siendo un hombre oso, su regeneración es bastante efectiva, por lo que cierra su herida. Y Ryuki, viendo el hecho que mientras él usa una espada, Gazaf pelea a mano limpia, por lo que decide no usar la espada clavándola al suelo. Decidido a pelear a manos limpias de igual manera. Así empieza un combate a puño limpio. Gazaf fortalece en su cuerpo y ataca a Ryuki, pero Ryuki detiene su ataque y contraataca, así golpeado a Gazaf. Luego este intenta lanzar múltiples golpes, pero Ryuki de igual manera los detiene y contraataca con múltiples golpes, también impactándolo. Tal parece Ryuki fortaleció sus puños. Viendo Gazaf que no lograba nada, así usa algo para inmovilizar los pies de Ryuki, pero este aún permaneciendo tranquilo y estaba listo para defenderse. Y así desvía el golpe. Una breve explicación que se da es que Ryuki ya está acostumbrado a desviar golpes fuertes, debido a que haberse criado desde su nacimiento con polen, ha aprendido a sobrevivir acostumbrándose a la monstruosa fuerza de polen, que ha perfeccionado una técnica para poder minimizar el daño. Por eso Gazaf optó por agarrarlo esos y angustió a Ryuki, pero logra mantenerse centrado en el combate. Usa llamas oscuras que toman forma de dragón y liberando un espíritu llamado Shadow, quitan homos, espíritus inferiores de tierra, y así liberado su movilidad y paso siguiente con artes marciales y magia de gravedad que usa al mismo tiempo, que también hace que su dragón de llamas oscuras siga sus movimientos. Mueve el enorme cuerpo de Gazaf y lo estrella al suelo, siendo la victoria de Ryuki. Al recobrar la conciencia, Gazaf acepta subordinarse a Ryuki. En eso están cuando Suasis irrumpe, atacando desde el aire, pero Kuroki con llamas oscuras neutraliza el ataque. Suasis con alas rojas con una máscara de pájaro está presente, y le propuso a Ryuki ser su esposa. Esto deja impactados a todos, más a las mujeres, y Melissa le pregunta qué es su nombre porque quiere a Ryuki. Suasis con indiferencia despreció a las mujeres llamándolos feas, y que la belleza de los hombres es lo que le gusta. Y claro, Ryuki retrocedió. Las mujeres estuvieron indignadas mientras que Kuna estaba sorprendida pero no molesta. Gazaf lucha contra Suasis porque no tolera que sea irrespetuoso con su amo. Y pelean, pero Suasis es superior en el aire, por eso mientras atacaba a Gazaf, fue a atacar a Melissa, y así Kuroki y Ryuki intervienen. Ryuki para el ataque mientras que Kuroki lo envuelve con espinas oscuras. Esto sorprendió a Suasis y Gazaf. Tal parece Kuroki desde que entró espinas negras envolvían el interior del castillo bajo sus pies como sombras sobre sus enemigos, inmovilizándolos en cualquier momento, y solo Kuna lo sabía. Kuna le ofrece que si le gana a Ryuki lo dejará con vida, así que Kuroki lo liberó, y en eso Suasis intentó escapar, pero no pudo porque Kuroki bloqueó las salidas. Suasis no tiene de otra que pelear, pero dice que no quiere dañar a un niño tan lindo, y Ryuki responde que su padre le enseñó a pelear sin tener miedo a salir herido debido a que las batallas son impredecibles, podría salir lastimado si pelea aquí o en otros mundos.
Suasis empieza a atacar con habilidades de viento y ataca a Ryuki con su arma, pero Ryuki usa llamas oscuras que alteran a Suasis y corta parte de sus alas, pero no tan profundo, y nuevamente se deja claro la alta experiencia en combate de Kuroki, que sabe que Ryuki no cortó tan profundamente debido a que se precipitó usando las llamas por miedo al ataque veloz de Suasis. Luego Suasis se clona y con magia defensiva ataca a Ryuki, pero Ryuki había usado nuevamente llamas oscuras en las que se había ocultado ya quienes iban a atacar Suasis, y su clon era una ilusión de Ryuki, así que hizo que ambos Suasis se dañaran entre sí, y luego Ryuki blandió su espada cortando mejor a Suasis, siendo su victoria. Luego Suasis quiere ser subordinado a Ryuki, pero Kuroki no acepta, lo envuelve nuevamente con espinas oscuras incluso en la boca, dejándolo allí para que Murenas lo venga a recoger. Después Kuroki le pregunta a Urahira sobre cómo hizo para liberar a los prisioneros, pero ni ella lo sabe, y parece que Kuroki solo sospecha que tiene que ver con Diadona. En el lado de Hillbrush están peleando con prisioneros que se convirtieron en marionetas de Atlan Aqua. Hillbrush usa magia de hielo y los demás, como Vermed y los orcos, también pelean con las marionetas. Para luego intentan atacar a Atlan Aqua, pero ella los inmoviliza con sus hilos, mientras ríe y excitada por la idea de humillar a Hillbrush y a las Damon femeninas, y estampa a la pared a los demás porque son feos. Pero cuando empieza a querer quitar las armaduras de las demonios femeninas, espinas negras la envuelven. Hillbrush ríe mientras le dice a Atlan Aqua que de verdad creyó que vinieron solos. En eso Kuroki aparece diciendo que ha sobrevivido el dominio de Atlan Aqua. Y es tal reconocerlo se llenó terror que empezó a gritar. Kuroki está herido que le tema tanto si solo se conocieron brevemente en el pasado. Hillbrush le agradece a Kuroki que llegara antes de perder su dignidad. Tal parece que Kuroki hubiera llegado antes, pero cuando Kuna se dio cuenta del dominio de Atlan Aqua, Kuroki tuvo que reemplazarlo para no ser notados. Hillbrush quiere seguir pero está débil, así que Kuroki le dice que descanse. Atlan Aqua no quiere pelear con Kuroki sabiendo que terminará perdiendo, y Kuna dice que es Ryuki con quien peleará. Cuando Atlan Aqua pone su mirada en Ryuki, se ríe teniendo una mirada lasciva, quiere que Ryuki la vea con una hermana y le propone que juegue con ella en vez de pelear, diciéndolo todo con lujuria. Melissa no lo acepta y llama fea a Atlan Aqua, que hace que ella se enoje y le lance hilos, pero son detenidos por Kuroki advirtiéndole que si ataca a quien le dé la gana o terminará bien para ella, y Atlan Aqua dice que si peleará con el niño parecía una recompensa. Kuna acepta pero que no será la libertad. Atlan Aqua se decide que aunque esté prisionera sería mejor estarlo con Ryuki, lo ve mientras se llame los labios y Ryuki siente repulsión. Pero claro, Melissa y las otras elfas oscuras se enojan y Hillbrush también dice que no le puede dar al príncipe, así que mejor que no lo acepte. Atlan Aqua se enoja y reta a las mujeres, pero Melissa y las elfas oscuras tuvieron miedo y Atlan Aqua cree que aún cobardes y solo una mujer fuerte como ella merece estar con el niño. En eso es Pollen quien provoca un temblor cuando pisoteó el suelo, dio un paso al frente y quiso enfrentar a Atlan Aqua. Puccina la intentó detener porque podría matar a Atlan Aqua. Pollen se enoja que porque no se preocupan por ella, pero todos sabían el resultado, y cuando Atlan Aqua la vio y la llamó cerda, se enojó de verdad y haciendo un movimiento de sumo, uno de los artes marciales que le enseñó Kuroki. Atacó a Atlan Aqua, quien aunque solo la rozó porque Atlan Aqua la esquivó, pero solo eso bastó para mandarla a volar a la pared semi-muerta. Mientras Kuna trata de curar a Atlan Aqua por petición de Kuroki. Hillbrush quiere acompañarlo a seguir ayudar a Ranfeld, pero Kuroki quiere que retroceda y es hasta que dice que es mejor regresar para ver qué planea Diadona, y así Hillbrush y la Guardia Real se retiran. Y Kuroki deja claro allí que Modes porque no simplemente asesina a Diadona, cuando dice querer paz y espera a hacer las cosas lo más pacífico, es que sigue siendo un caballero oscuro a su disposición. En un lado Pollen está descansando ya que le agotó mucho pelear y Ryuki le masajea los hombros. Puccina cree que exagera pero Ryuki solo dice que fue asombroso que naciera Atlan Aqua, quien parecía ser tan fuerte.
Pollen no cree que sea para tanto y menciona que su maestro Kuroki lo hubiera hecho más rápido y así tanto Puchina como Melissa lo aceptan que Kuroki es el héroe de Nargol y que Ryuki se convertirá en un caballero tan fuerte y noble como su padre. Ryuki es a lo que aspira a ser un caballero a la altura de su padre, a quien este siempre ha escuchado de los habitantes de Nargol a elogiarlo. Por eso también siempre intenta comportarse como un caballero y por lo tanto siempre muestra respeto hacia la princesa Pollen. En el lado de Ranfeld el general hombre dragón Li Brun lucha con el hombre dragón de dos cabezas Bunen, quien fue a prisión por usar magia prohibida y modificarse a él y sus subordinados. Nortamal, vicecomandante de los Caballeros Oscuros, pelea con Fulcas, un antiguo caballero oscuro quien ya vivía desde que Modes se encontraba en el palacio en Helios. Y no es un prisionero pero aún así está del lado de Faceles, y Felton lucha con Ramón quien pertenece a la Peubucale como él. Es el teniente de Faceles y fue a prisión junto a él. Ranfeld no se mueve porque si lo hace Faceles también lo hará, pero al final Berit, conocido mejor como Faceles, ordena que retroceda y se encargará él mismo, y se revela que su deseo es hacer que todo lo pertenezca a Modes. Por eso en el pasado quiso pelear con los dioses de Helios, y aunque Ranfeld no tiene problema con esa idea, al final de todo no es algo que Modes apruebe, así considera a Faceles un traidor y tiene una batalla con Ranfeld mencionado que está celoso que pueda usar las llamas oscuras, y por eso lo ve como una amenaza, pero Ranfeld le dice que si es por eso que hay alguien más aparte del rey demonio y el que pueden usarla. Faceles no lo acepta y en la batalla se deja ver que Faceles puede copiar las habilidades de otros, como lo estaba haciendo con las de Gazaf y Atlanaqua, y por eso puede tomar la apariencia de cualquiera. Y mientras se dispone a atacar a Ranfeld, Kuroki usa espinas negras para detenerlos. En esta parte Fulcas se revela que fue de los que sobrevivieron al ataque del héroe de la luz y que por eso está avergonzado y fue del lado de Faceles. Y que solo si hubieran atacado Helios antes de que invocaran al héroe hubiera sido mejor. Pero Kuroki lo sabe que sin Modes les será imposible, sí que con su fuerza sería mucho daño a los dioses, pero por parte de los atacantes igual, ya que Kuroki, que también peleó con Alpos, comprende que nos les resultaría fácil tanto como creen. Y Kuroki, antes de enfrentarse a Faceles, el demonio Ramón quiere enfrentarlo porque duda de su fuerza, así que lo envuelve nuevamente un látigo de fuego y lo ataca con una espada llameante, pero Kuroki detiene su mano con espinas y se deshace del látigo y con un leve golpe lo estampa a la pared. Esto hace que Fulcas, sabiendo que derrotó al héroe no sería rival, y el hombre dragón de dos cabezas, presenciando su fuerza y sintiendo el enorme aura de dragón de Kuroki, se arrodillan, al igual que ellos los demás fugitivos también lo hacen, solo Faceles el único que no cayó, que se zafó de las enredaderas. Se supo que fue más fuerte que Atlanaqua. Y aunque Ryuki y Ranfeld quisieron enfrentarlo, Kuroki se rehusó ya que es mejor que él pelee. Ryuki ve a su padre el caballero más fuerte, a quien verá en acción. Kuna cree en la victoria de su marido, pero hay una sensación sombría que viene de su mirada. Ryuki recuerda a su padre: alguien no es extravagante y come lo necesario, nunca deja de entrenar y blande su espada para ser más fuerte. Es estricto con sí mismo pero amable con Ryuki. Alguien que no le importa si alguien es feo o débil, los tratas con amabilidad. Él amaba mucho a su padre. Y en el combate Faceles insiste en ser el que debería estar más cerca a Modes, por lo que le tiene celos también a Kuroki. Faceles, quien antes ya se había quitado la máscara que lo restringía, pelea con Kuroki usando las habilidades de Oasis y Atlanaqua en combinación, pero Kuroki los provee tranquilamente y Kuna se da cuenta que es más lento que las originales. Mientras toma té, Ryuki piensa lo mismo. Y luego de atacarlo con las garras de Gazaf, Kuroki blande su espada y los desvía. Y continuando atacando Faceles por todos lados para que al final atacara a Kuroki por la espalda. Kuroki sintió verlo, giró su cuerpo y cortó sus alas. Kuna se dio cuenta que Kuroki fue amable, ya que allí se hubiera decidido su victoria. Ryuki escucha ese murmuro y sabe lo estricta y despiadada que es su madre, que a diferencia de su padre no estaría triste si muriese.
Luego Faceles usa más poder y con las habilidades copiadas de Lugas y el Kart y otros dioses intentó usar todo su poder en un ataque. Viendo esto, Kuroki en pánico le dice que no lo use todo. Y así Kuroki, viendo que no pensaba escucharlo, usando el poder de dragón, arranca las cadenas que lo atan y blande su espada y corta el ataque de Faceles y lo derrota. Kuroki sabía que usando todo ese poder Faceles no lo soportaría, ya que Modes lo creó antes que Amona y lo hizo demasiado fuerte, pero su cuerpo no puede contenerlo todo. Y por fue encerrado y su poder sellado. Y Kuroki nuevamente le coloca la máscara en una de sus múltiples cabezas copiadas, diciéndole al final que Modes cree que es inútil. Y esto pone fin al incidente de fuga. Ahora todo el incidente resuelto, Murenas y su grupo de encargarán de los prisioneros. Ryuki le pide a Kuroki tomar a Gazaf como su subordinado. Kuna Kuroki creen sería mejor tener a alguien más que elfas oscuras, que tratan a Ryuki muy servicialmente, sobre todo Kuroki, que sabe que ellas serán tomadas como concubinas por Ryuki en el futuro, que a pesar que su hijo tiene envidia, pero también que sería malo para su educación. Pollen intercede también por él, por eso, no habiendo inconveniente por su alteza y su excelencia como Murena se dirige, pues acepta. Suasis quiere también estar al lado de Ryuki, pero él no quiere y nadie más. Además, Murenas piensa educar a su hijo mejor por él mismo, porque en prisión no aprendió nada. Y Kuroki va a donde el grupo médico está atendiendo a los heridos, porque allí se encuentra Ranfeld con la capitana Istra, una amiga de Gilbrus. Así, ahora que está bien, se ponen en marcha hacia el castillo. En el lado de Diadona empieza a moverse a ir al sótano, donde está en el altar de Nargol, después que Botis le informara que estaba libre. Caminaba por el pasillo del palacio del rey demonio. Era tan grande porque Modes era un gigante y tenía conocidos gigantes, por eso era más grande que el palacio arcoiris donde residía Diadona, y viendo lo solitario que estaba, sabe que Modes la estaba poniendo a prueba, pero aceptó seguir. El palacio lo describe como hermoso, con pisos y paredes de mármol negro con joyas incrustados muy coloridas, lo que hacía sentir molesta a Diadona. Al llegar a sala de trono, donde habían tres. Atrás del más grande estaba la entrada al altar, así que Diadona, Botis y otras doncellas lamias bajaron, aunque con miedo. No se menciona porque si Modes mató a su madre le hizo un altar, las subordinadas lamias se burlan y Diadona también se burla, aunque sabe que la traición de Modes hacia su madre no fue solo porque lo sedujo las hijas de Mina. Había otra razón de la que no hablaba. En eso llega Modes junto al lugar y el Kart. Las doncellas lamias quieren ganar tiempo, pero Diadona sabe que son rivales. Se ponen a hablar del pasado y se revela que Modes mató a su madre fue porque después de echarle a su madre, que ya no quería destruir el mundo después de que Eivos y Melfina le enseñaron la belleza del mundo, esto enfadó a su madre, que quiso usar magia de control, pero Modes perdió la razón y se enfrentaron. Cuando Modes recobró la conciencia, su madre estaba despedazada. Diadona habla sobre el poder de los tesoros dejados por su madre, y cuando toma el cáliz habla de que el mar del caos sellado quería recuperar el territorio que le quitaron. En eso se lanza al orbe del alma que contiene la voluntad de Nargol, que esto sirve como interruptor que activa la maldición de Nargol antes de su muerte, y Modes. Y la voluntad de la destrucción invade a Modes y Diadona huye, al salir todo mejor de lo que quería, escapando después de usar como escudo a sus doncellas lamias tras el ataque de El Kart. Modes no quiere que se le acerquen porque su impulso de la destrucción lo envuelve, así que huye al cielo mientras le dice a Lugas que Kuroki queda a cargo. Mientras Kuna y Kuroki estaban en Glorious, una onda de terror invade el ambiente que asusta a Kuna y a Glorious y a Ranfeld y a los demás atrás. Kuroki entra en el agujero que dejó Modes en el techo, y llegan al altar y así Lugas llega y le cuenta lo sucedido, que hace que Kuroki sienta odio a sí mismo y a Diadona. En el lado de Pollen y Ryuki también lo sintieron y todos a excepción de Pollen quedaron asustados. Así finaliza todo el volumen. Analizando todo, solo queda resaltar estos puntos. Ryuki sin duda es un chico que deja enamorado a cualquiera, tiene unas habilidades de combate impresionante, destaco mucho, sin duda tiene el linaje de Kuroki, mostró tener igual a los poderes de su padre, incluso su personalidad, así que su genética es de lo mejor, belleza e inteligencia de su madre y personalidad y fuerza de su padre.
Aunque es triste saber que su madre lo ve como una simple herramienta que usar. Su futuro es muy destacable y con una convicción de hacerse más fuerte como su padre, quien es su ejemplo a seguir. Un niño que con modales, que puede calmar cualquier corazón. Esta la relación de Kuroki y Kuna, quienes difieren en sus ideologías pero aunque se aman es algo que no a muchos les gusta. Y respecto a Kuroki, aquí se deja claro lo diferente que es su trato con los habitantes de Nargol, donde antes no muchos estaban conformes pero ahora todos parece reconocerlo y verlos como uno de ellos. Sin duda en este volumen podemos ver también la monstruosa fuerza de Polena heredada por Modes, que también vimos hasta donde llega su fuerza el antagonista más temible que veremos en el próximo volumen. Se revela un poco más del lore de la novela, llenado esos vacíos como la verdadera razón de la muerte de Nargol a manos de su propio hijo amado. Y es un volumen que hace que Diadona sea de las más odiadas en esta historia. Y el que refleja la ingenuidad de Modes y de Kuroki, los más fuertes pero ingenuos. Así que posiblemente veremos más desarrollo de personaje. Este volumen fue un transitorio para el siguiente sin duda, y el que vemos como el punto de inflexión en la historia. Además se deja claro el cómo Modes y todos en Nargol confían en Kuroki como líder en ausencia de Modes. Así que el siguiente volumen va a ir con todo. Puede que todo se resuelva más o se arregle, pero sin duda este volumen será muy impredecible.